Traigo una palabra que me encargó el Señor compartir. Así que, claro que toda la escritura es una bendición, pero esta es una palabra para el momento que estamos viviendo. ¿Para qué? De pronto decimos: Señor, ¿por dónde quieres que camine? ¿Qué tengo que hacer? Mira lo que está pasando. Y bueno, la escritura misma dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Pero la palabra a tiempo, cuán buena es. Si gustas acompañarme a leer del Salmo 92, los versículos 12, 13 y 14. En este salmo, Dios hace una comparación de aquel justo o de aquel que es su hijo o su hija, o aquel que se ha vuelto a relacionar correctamente con él, con dos plantas o dos árboles. Bueno, tengo que decir, no son los dos árboles ni los dos son plantas, ya que la palmera a la que Dios nos compara aquí no es un árbol. Uno puede decir que la palmera es un árbol, pero si alguien aquí es experto en botánica o sabe un poquito, sabe que no es un árbol, es una planta. El tallo o el tronco que nosotros vemos tan largo, que le llamaríamos tronco, no se puede llamar tronco, literalmente se llama epítete. Yo sé que suena como enfermedad rara, pero no, es ese tallo de la palmera. Y el cedro sí es un árbol. Aquí la Biblia, porque así Dios lo quiere enfocar, nos dice que somos como palmera y como cedro. Gracias por su entusiasmo. Pero eso dice la Biblia. Entonces convendría saber por qué. Como en otras porciones dice que somos como águilas, como ovejas, etcétera. Mi pensamiento personal, no lo dice así la Biblia, pero al leer muchos años la Biblia, entiendo que el deseo de Dios desde siempre fue crear al hombre. ¿Cuál fue el deseo de Dios desde siempre? Tener una familia, hijos e hijas. La Biblia dice que Adán fue hecho del polvo de la tierra por Dios, pero fue llamado hijo de Dios. Fue llamado. Los ángeles, que Dios tiene millones de ángeles en su presencia, en algunos momentos se llaman hijos, pero no son en el sentido literal, porque si fueran hijos, ¿para qué crea Dios al hombre? Si ya tiene ángeles. Porque los ángeles son como siervos de alta categoría y no se pueden reproducir. Jesús dijo que la gente se equivoca hablando después de la resurrección y de la vida eterna, porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Solo mi esposa se puede reproducir, aunque se llama Angélica. Aleluya. No, pero hablo de los ángeles del cielo, esos no. Así que Dios hizo a un ser conforme a su imagen y a su semejanza, que es el ser humano, para que fuera su hijo y le diera hijos. ¿Qué le diera? Todos con actitud de sorpresa. Oh. Entonces Dios hizo a un ser a su imagen y semejanza para que le diera hijos. Muy bien, están agarrando la onda, muy bien. Ya que los ángeles no le pueden dar hijos al Señor, y entonces el corazón de Dios siempre estuvo en un día hacer al hombre. De hecho, el relato en el Génesis, si tú lo lees así como está, pues como que Dios empieza creándolo todo para al final, como clímax o cúspide de su creación, crear al ser humano, Adán y Eva. Así que el hombre o el ser humano ha estado siempre en el corazón de Dios. Pero antes hizo el sol, hizo las estrellas, hizo los animales, hizo las plantas, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, apareció lo seco, ordenó al mar que produjera peces, ordenó a la tierra que produjera mamíferos y plantas. Y como el corazón de Dios estaba latiendo por el hombre, se le fueron algunas características que tenemos los hombres en algunas plantas y algunos animales. No estoy diciendo que nos comparemos con animales, pero el deseo de Dios de crear al hombre, al crear primero plantas y al crear primero animales, puso ciertas características que ahora la Biblia nos dice. Fíjate en las ovejas, fíjate en las águilas, fíjate en las palmeras, fíjate en los cedros, porque esas características no las has entendido del todo o descubierto,
pero las tienes tú también. ¿Le puede dar un aplauso a Dios? Dice el Salmo 92, el justo, no cualquier persona, solo él, o sea, no es para todos, el justo. El justo florecerá como la palmera. Y eso que Dios sabe, miren, por este pescadito que se me hace aquí. Si ven un pescadito, acércame la cámara, por favor, que mueve la colita. Esto aquí es la colita que está moviendo. Que yo no sabía que el Congreso de Mujeres iba a llamar, no sabía, que significa florecer. Pero la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, los justificados por la obra de Cristo, justificados, dice la Escritura en Romanos, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. La palabra justificados o justo significa estar en una posición correcta con Dios, poder hablar con Dios sin estorbos, directamente como habla un hijo con su padre o dos amigos. Pero nadie, después de pecar o a causa del pecado, está colocado en una posición correcta. A causa del pecado caímos de esa posición que teníamos, como la que tenía Adán y Eva. Y nadie por sus propias acciones u obras puede recuperar esa posición correcta, esa posición por sus propios méritos, por hacer cosas buenas o portarse bien, porque un solo pecado o una sola falta nos hace no estar en esa posición correcta. Es a causa de que creemos en Jesús, no con un creer mental, sino es causa de que ponemos nuestra fe en que Jesús ciertamente cargó nuestro pecado, por nosotros se hizo pecado y siendo inocente pagó la consecuencia de nuestro pecado, que al tener fe y apropiarnos de ese sacrificio por la fe, la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús se da para pagar, para librar la consecuencia de nuestro pecado, y por su sacrificio nos vuelve a poner Él mismo en una posición correcta delante de Dios. Si usted está agradecido porque ahora es hijo o hija de Dios, denle un fuerte aplauso. De manera que esta expresión está dirigida a los que han nacido de nuevo, nacido del Espíritu, y que ahora son hijos e hijas de Dios verdaderamente. No son simpatizantes ni les gustan las cosas de Dios, sino han sido recuperados por el sacrificio de Jesús y levantados de esa caída a una posición correcta por los méritos de Cristo y no los nuestros. Entonces dice, ellos florecerán. La expresión florecerán significa darán fruto. Porque las palmeras, si bien florecen para que la flor se poliniza y entonces el árbol, en este caso la planta llamada palmera, que es la palmera dátilera, produce dátiles. ¿Qué produce? Algo que tal vez usted no sabía es que cuando la Biblia dice que Dios iba a guiar a su pueblo a la tierra de la que fluía leche y... Cuando uno lo lee en el contexto de que vivimos en el hemisferio occidental y el contexto es en el hemisferio oriental, uno cree que es la miel de las abejas, pero no, es la miel de los dátiles que las palmeras que infestaban el oriente, o todavía hay muchas, daban durante todo el año. La palmera es uno de los árboles o las plantas más fructíferas, si no es que es la más fructífera. En la antigüedad, los babilónicos, los medos, los persas, los griegos, los romanos, todas las civilizaciones antiguas le llamaron el árbol de la vida. ¡Ay, gole!
O sea, usted nos está diciendo que no. Yo no sé si ese fuera exactamente el que estaba en el Edén, pero si usted lo estudia, las culturas antiguas le llamaban el árbol de la vida porque la palmera y su fruto tiene 360 usos distintos. Otra vez la expresión de revelación. Muy bien. El ángel es hasta que cuente 3. Ahorita es la revelación. Muy bien. Ahí vamos. Estamos entrenando. Hasta que se descubrió el petróleo, se encontró un producto de origen natural que tenga tantos usos. Pero la palmera tiene más usos que el petróleo. Sostuvo la economía de todas las naciones orientales, que son las cunas de todas las civilizaciones, ahí en Turquía, Mesopotamia, Babilonia, el moderno Irán, Irak, etcétera, Turquía moderna, donde surgió toda la vida, donde se posó el arca del pacto, el arca de Noé, como que se me cruzó un cable, el arca de Noé en el monte Ararat, en la zona de Turquía, y más abajo en el jardín del Edén, regado por el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy se conoce como Irak. Ahí surgió la vida, de ahí puso Dios el huerto, ahí se posó el arca, y a esas naciones llamaban a la palmera el árbol de la vida, ya que la economía en gran parte de muchas poblaciones estaba basada en ella, por lo fructífera. La palmera da dátiles o da fruto 10 meses al año y dura 250 años dando fruto. Revelación. El ájole es hasta que cuento 3, pero te la paso porque es una palabra ungida. 1, 2, 3. Es que los exhorté en la primera porque no sabían hacer el ájole. Los agarré como fríos. La Biblia dice: si tú estás en una correcta relación conmigo, y eso es cierto, si tú estás unido a mí, dice Juan capítulo 15, y Jesús usa la figura de otra planta, en esta ocasión la vid, la parra, la que da uvas. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las ramas que llevan racimos de uva. Separados de mí nada pueden hacer, pero el que permanece en mí y yo en él, pida todo lo que quiere y le será dado. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si permanecen en mí, darán fruto. En esto le darán gloria a mi Padre, en que den mucho fruto y su fruto permanezca. Alguien se emociona y le da un aplauso a Dios. Cuando Dios habla de que somos como palmeras, está diciendo fructíferos. ¿Qué está diciendo? Por tanto, niégate a la esterilidad. Niégate a ser solo de adorno. Pues yo el único ministerio que tengo ahí en la congre es el de la silla, sentado en las pompis. No, necesitamos dar fruto. Cuando Dios envía a Moisés a decirle al faraón que tiene cautivo al pueblo de Israel y que culturalmente lo han tenido cautivo más de 300 años, 430 años estuvo la descendencia de Israel en Egipto. No todos esos años fueron cautivos, pero más de 300. El mensaje era claro. Le decía Dios que a Moisés que le dijera a faraón: dice el Dios de Israel, del pueblo de Israel, que lo dejes libre para que vaya, le sirva y le adore en el desierto. Cuando Dios nos salva, con un propósito. Si Dios te rescató de la vida que tú llevabas antes, sin esperanza y sin Dios, manteniendo una vana manera de vivir, la cual heredamos desgraciadamente de nuestros padres, que la mayoría, no sé todos, pero en el caso mío yo soy el primer cristiano. Mis papás no me enseñaron de Jesús, de Dios, en una relación con Dios, porque no la tenían. Me enseñaron una religión y yo era de una religión y tenía dos tíos curas. 1, 2, 3. Sí, 2 curas sacerdotes católicos, y fui monaguillo 4 años de uno de ellos. Tengo mi foto con el ropón rojo de encaje blanco. Ese era de gala para catedral, porque había otro ropón negro de encaje blanco.
Ese era para la parroquia de mi tío, que no estaba nada mal. Tenía todo el altar, bueno, una parte del altar de orégano puro. Yo me acercaba ahí y le raspaba. No, no es cierto, eso es una broma nada más. No, nunca lo hice. Oh, decía, aquí me cae una plaga o algo me pasa. Pero mis papás no me podían dar lo que no tenían. Muchos de nosotros vivíamos lejos de Dios, pero cuando Dios nos rescató por un acto de amor y misericordia que del todo no entendemos, entendemos una pizca del amor de Dios y eso nos cambia. Pero cuando entendimos eso y nos rescató con su amor, dice la Escritura, nos rescató con un propósito, le decía Moisés al faraón: deja ir al pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios te rescata para que des fruto. Él quiere que seas libre, no para que cantes libre. Tú me hiciste libre. Qué padre que cantes, qué padre que remolinies, qué padre que te caigas y te levantes 3 veces. Aleluya, has de ser gimnasta. Pero Dios te rescató para que le sirvas y para que le adores. Cuando Dios dice que el justo florecerá como palmera, dice, tendrá una flor que se convertirá en fruto. Y también dice, crecerá, florecerá, fructificará como la palmera y crecerá como el cedro. El cedro es el árbol más común o más numeroso en la tierra. Así lo hizo Dios. No hablo de que alguien lo siembre, sino de una manera natural. Hay cedros en las regiones árticas y hay cedros adaptados a las regiones casi desérticas. Pero cuando Dios dice que el justo es como un cedro, pero como cedro del Líbano. Hay muchos estados que están en la frontera norte y a todos ellos se les conoce como norteños. Y todos hablan parecido y le entran al jale y bailan la quebradita. Pero hay unos que son del norte de Monterrey y son regios. En el mundo hay muchos cedros, pero Dios habla de los cedros del Líbano. ¿De dónde? Los cedros del Líbano, por la altitud y el país del Líbano, que está conformado exactamente geográficamente donde está, un poco al norte de lo que sería el territorio de Israel, tiene los cedros más hermosos del mundo. Llegan a crecer 40 metros de alto y el tronco llega a ser de 9 metros de ancho. Hay casas como la tuya que no tienen 9 metros de frente, menos tu departamento. Pero el cedro del Líbano, cuando está en su máximo crecimiento, llega a los 30, 40 metros y 9 metros, y la madera es de las más duraderas, 400, 500, 800 años los artículos que se hacen con la madera del cedro. Aparte es olorosa, es aromática y el aroma es agradable. Un problema con todas las maderas o lo que se extrae de los árboles, la madera, es que es vulnerable a los insectos. Pero la madera de cedro repele los insectos. Y el aceite de la madera se usa para tratar tratamientos de salud, especialmente de las vías respiratorias. Mañana todos a respirar cedro. El cedro, en el profeta Jeremías hay una analogía de los árboles y el profeta menciona que el cedro es el rey del bosque. Cuando ves los cedros del Líbano a casi 40 metros de altura y 9 metros anchos, las ramas frondosas del cedro, cada rama llega a pesar 2 toneladas o 3. Se ve majestuoso. ¿Cómo se ve? Impresionante. Y dice Dios: el que se conecta conmigo, el que se relaciona conmigo por medio de la obra de Jesús en la cruz, el justo será fructífero y crecerá alto
fuerte, firme, oloroso, precioso, majestuoso. Aparte, la característica del cedro es que es una madera rojiza. Es una madera al tono de la sangre de Cristo. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Un árbol cuya madera tiene el tono de sangre. Ahora dice la Escritura, estos dos árboles, o esta planta y este árbol, estará plantado en la casa de Dios. Tú sabes que hoy en día, cuando alguien quiere comprar un árbol de frutal o un árbol de sombra, digamos así, va a un vivero y lo escoge, o donde está creciendo en algún vivero pequeño de tal vez de 1 año o de 2, lo alcanzan a sacar de la tierra porque está tierno, lo trasplantan a donde la persona que lo está comprando lo quiere poner. La Biblia dice que seremos plantados. No es que la semilla iba volando así por el aire, una ardilla por ahí corrió y se le pegó en la cola esponjosa de la ardilla y la soltó en algún lugar. No, aquí habla de una acción intencional. Diga plantar. Ahora, el original, realmente la traducción, si usted la estudia también, dice trasplantado. El justo florecerá como el árbol o la planta más fructífera que existe. Crecerá como el árbol más majestuoso que existe. Pero para que esto suceda, para que la palmera sea tan fructífera y el cedro sea tan majestuoso, alto y fuerte, será plantado, o permíteme aclararlo, trasplantado a la casa de Dios. Alguien aquí le puede dar un aplauso a Dios. Esto sucede cuando el que conoce a Jesús, el que se encuentra a Jesús, el que rinde su vida a Cristo. Yo conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Revelación. Están ungidos, está la unción ya sobre ustedes. Es verdad. Yo estudié con jesuitas 14 años. Los últimos 2 años en la preparatoria tuve que tomar un curso, bueno, los 3 años de educación de la fe, pero los 2 últimos yo tomé un curso, creo que ya lo había mencionado aquí, con un sacerdote jesuita que tenía doctorado en Sagradas Escrituras. Y cuando el tipo hablaba, se repartían jarritas para la baba, porque el tipo de que sabía, te daba cada explicación que tú decías, ¿de qué planeta es? Y aunque el conocimiento que él tenía era impresionante, la palabra era conocimiento, pero no era vida. Era conocimiento, pero no era. Y el conocimiento no cambia. Lo que cambia es la revelación. ¿Alguien le da un aplauso a Dios? No es la palabra que conoces, sino la que entiendes, o la que te es revelada, la que te es como en un rollo antiguo, que la imagen está ahí, existe, pero no la ves, hasta que pasa por un proceso llamado revelación. Lo que está en el rollo impreso, invisible a la vista, por un proceso se hace visible. Lo que está en la palabra no lo entiendes. Ahí está la vida. Una sola palabra de Dios puede cambiarnos para siempre. Pero cuando es hablada o compartida, si tú las tomas solo como conocimiento, si no te es dado por el Espíritu entenderla, si no tienes hambre de entender la palabra, solo acumular conocimiento, no cambias. Te la puedes saber de memoria, pero en el momento que se te ilumina y tú dices, dice esto, y lo crees, ¡fum!, sanas, eres liberado, pasa esto, pasa aquello. Y yo con este sacerdote exenté los 2 años. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero fui el único. Me la están devolviendo. Bueno, realmente fue el 2.º año. Hice, para graduarte te pedía una tesina pequeña, una pequeña tesis. Y yo hice mi tesis del último año con él, del libro de Job. ¿Por qué sufre el justo? Y no tenía el Espíritu Santo.
Pues estaba metido en la 14, ¿sí me entienden? La 14. Pero estuvo tan chido, creo que me apliqué un poquito más que los demás, que el sacerdote jesuita, que era don Salvador, el jesuita Salvador Bertis, me exentó. Y fui el único que exentó. Y había unas dos chavitas ahí, bien que eran las cerebritos que humillaban a todos. Yo tenía así como una conexión con la Biblia, pero no la entendía. El asunto es que la palabra de Dios dice, para que tengamos revelación, no solo conocimiento, que somos plantados. Esto habla de algo intencional. No basta que una persona se encuentre con Jesús y tenga vida. El arbolito es cuidado en un vivero para que no se muera, porque la planta es más vulnerable cuando está pequeña, los insectos, el clima. Entonces la tienen en un lugar más protegido. Y una vez que el arbolito cruza la edad crítica, 1 año o 2 tal vez, depende de qué planta o árbol, te lo dan para que tú lo plantes. La Biblia dice que para dar mucho fruto, como la palmera, y crecer con esa fuerza y esa majestad que tiene el cedro del Líbano, tienes, aparte de que tener vida, intencionalmente, todos digan intencionalmente, ser plantado en la casa de Dios. La tragedia de hoy en el cristianismo occidental es que mucha gente recibe a Jesús, conoce a Jesús, se entrega a Jesús, pero no está plantada en la presencia de Dios. Para poder cumplir lo que dice el versículo o la idea de Dios que nos compara a palmeras y a cedros, es que no solo hayamos pasado de muerte a vida, sino que aparte de haber pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al reino del amado Hijo de Dios, estemos intencionalmente. Plantar habla de que alguien toma, excava y lo pone ahí intencionalmente, con un propósito. Y la Biblia dice, plantado en la casa de Dios, no en la tuya, viendo la transmisión. 1, 2, 3. Dale un aplauso al Señor. Es cierto que la transmisión por las redes sociales y los medios es una bendición cuando alguien viaja o está enfermo y no se puede. No se puede. No que no se quiere reunir. ¿Y por qué nos dice eso a nosotros, Felipe? Si nosotros estamos aquí, sí, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Pero tienes que comprender el principio. No es lo mismo recibir una transmisión que estar en la casa de Dios y recibir el impacto de su presencia. Sí se recibe, la palabra se recibe, pero la presencia de Dios. Yo soy pastor, yo me reúno con mi familia, mi esposa, mis hijos. Mi hijo toca el piano, mi esposa canta como un ángel, no solo se llama ángel, canta como ángel y dirige la alabanza de toda nuestra congregación. Entonces yo tengo ahí a 2 de los directores de alabanza que pudiéramos cantar junto con la transmisión y entonar el canto, y sí percibo la presencia de Dios, pero nunca es igual. Yo abro mi corazón. Aquí están sus pastores, pregúntenle también a ellos a cuando nos reunimos. Por eso la escritura dice que debe ser plantado. No es idea de los pastores, se le ocurrió a Dios. Dios ha decidido que cuando alguien nace de nuevo en la familia de la fe, sea cuidado, crezca, se desarrolle en familia. No existe bíblicamente el crecimiento solitario. Necesitas crecer ligado a otros, plantado en la misma casa de Dios, en los atrios de la casa de Dios. Es donde florecerás, crecerás y se disfrutará lo grande, lo alto, lo precioso que puedes llegar a ser, porque Dios te ha cambiado, y de alguien espantoso te vuelve alguien deseable, porque estás plantado en la casa de Dios,
en el atrio de la casa de Dios, que es lo más cerca que en el Antiguo Testamento un ser vivo, hombre, planta o animal, podía estar de la presencia de Dios. Le puedes exaltar. Realmente, según la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de Dios para que Él salve al hombre no solo es para que esté con Él el día que parta a su presencia, que moramos. O sea, si Dios quiere que no nos perdamos en una eternidad sin Él, a eso se le llama muerte eterna. Dios quiere que estemos una vida eterna con Él. Pero el plan es que antes de que partamos al cielo, mientras todavía seguimos en la tierra, demos fruto. ¿Qué? Que transmitamos a este mundo en oscuridad, en tinieblas, lo que Dios está haciendo en nosotros a través del cambio de mostrar a Cristo en nuestro estilo de vida y de impactar, de ser dulces. Como el árbol, cuando da fruto, no da fruto para sí mismo. Ningún árbol da fruto para sí. El fruto es para que lo disfruten otros. Dense un aplauso, son sumamente inteligentes. El árbol no da fruto y dice: mira, yo tengo las manzanas más grandes que las tuyas. No. El árbol da fruto para que alguien llegue, tome la manzana o la fruta, la coma y diga: wow, qué árbol. ¿Me dejan agarrar una ramita para sembrarla en mi casa? Pero porque es que he probado muchas manzanas, pero tan dulces como las de este. El fruto de lo que Dios hace en nosotros, de los procesos a los que Dios permite que por los que pasemos, y que al estar plantados, al estar ¿qué? Fijos, con una raíz que crece, que profundiza cada vez más, y que vienen tormentas y situaciones y circunstancias y los zarandean al árbol, pero los árboles con una raíz profunda, las plantas con una raíz profunda, mientras más fuerte es la tormenta, más profunda se vuelve la raíz. Las tormentas, las aflicciones hacen que nos volvamos a Dios en oración, a la palabra, y que nuestra fe en Dios se haga más profunda. Cada vez que un cristiano supera una situación complicada o difícil o aflicción, su fe en Dios se hace más robusta. El deseo de Dios es que des fruto. La Biblia dice que Jesús se acercó a otra planta llamada una higuera, buscando fruto, y al no encontrarlo, la maldijo. ¿Qué culpa tiene la planta? Pues ¿qué le hizo? No estaba realizando la función para la cual fue creada. No dice Jesús en Juan capítulo 15: al que da fruto, mi Padre lo podará. La versión Reina Valera dice: lo limpiará. Pero no te imaginas tú al Padre Celestial con un trapito limpiándole las hojas a la parra. Ay, qué limpia está, déjame shinear las uvas. No, el original dice podar, pero los traductores no entendieron, porque no tuvieron la revelación de que al que da fruto, Dios le permite podas. ¿Qué le permite? ¿Tú te imaginas si el árbol hablara y de repente ve al dueño del huerto con unas tijeras marca llorarás, diciendo: ay, te voy a ayudar a que des más fruto? Y uno dice: me va a echar una inyección de algo, un superabono, me va a hablar cosas bonitas, y sale con un tijerón. ¡Ah! Me quiere matar, no lo dejen, me quiere matar, está loco. ¿No has sentido eso de Dios a veces? ¿Por qué me permite estas aflicciones? ¿Por qué me permite estas pruebas? ¿Que no eres Dios que me viene a hacer bien? Por
Por eso te tengo que dar una podadita. ¿Para qué? Es que estoy dando fruto, hasta diezmo. Ya ese hay que, en la pandemia, al que diezma hay que decirle, ese sí es cristiano. Hasta diezmo. Por eso, para que recibas más como cosecha de todas tus ofrendas del pasado. Ahí te va. Y la ramita que te corta, cuando vuelve a brotar, se vuelve un ramo, una ramota. ¿Le puedes dar gloria a Dios? Porque el árbol, al ser podado, da más fruto. Vamos, dale gloria a Dios. El árbol, al ser podado, da más fruto. Dios no te quiere hacer el mal, te quiere hacer el bien. Pero también en Juan 15 dice: al que da fruto, mi Padre lo limpiará, podará para que dé más fruto. Pero al que no da fruto, lo arranca y lo echa en el fuego. ¡Ay, gole! ¿Se asustaron? Espero que se asusten aquí y no en el infierno. No te equivoques. El mismo Jesús que dice que al que da fruto, el Padre lo limpia para que dé más, dice que el que no da fruto, por fin lo arranca a la rama y la arroja. Y así dice: es echada en el fuego y arden, haciendo una alusión clara al infierno. Porque Dios no te rescató solo para que medio leas la Biblia, medio te congregues, a veces te ofendas y ya me voy, porque aquí no hay amor. Porque si un arbolito se toma del vivero o donde nació y se planta en el lugar donde quieres, pero luego no te gusta donde quedó y lo plantas en otro lugar, y tampoco te gusta donde quedó y lo plantas en otro, y el cristiano que se anda plante y desplante, en una de esas se nos va. Hay plantas que no resisten tantos trasplantes. Dios dice: estabas plantado en el pecado, estabas plantado en la iniquidad, estabas plantado en tu egoísmo, estabas plantado en una vida centrada en ti. Yo te di vida y te saqué de las tinieblas a mi presencia. Plántate en mi presencia. Voy a concluir. Voy a entrar a la conclusión. La Biblia no solamente dice plantados o trasplantados en la casa de Dios, dice en los atrios. ¿Dónde dice? Dios no tiene nada en su palabra de sobra, porque la casa de Dios, entiéndase por el contexto, el templo que edificó Salomón, aunque realmente la idea fue de David, la lana fue de David y el proyecto fue de David. Salomón nomás se llevó las palmas, pero bueno, eso no es mi asunto. El asunto es que el templo tenía tres partes: lugar santo, lugar santísimo, lugar santo y atrio. En el lugar santo estaba el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes y el altar de incienso. Pero ahí solo podían entrar sacerdotes. ¿Quién podía entrar ahí? Ni siquiera levitas. Todo sacerdote era de la tribu de Leví, pero no todo levita o de la tribu de Leví tenía el oficio sacerdotal. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo, y al lugar santísimo solo el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, una vez al año, tras un velo grueso que tenía que levantarse del suelo y arrastrarse en el suelo para entrar, porque no tenía abertura. Era un velo grueso, una cortina gruesa que separaba el lugar santo del Santísimo, y la persona tenía que arrastrarse con las vestiduras de lujo del sumo sacerdote, tenía que arrastrarse en señal de humildad. Por eso cuando Jesús murió, la Biblia dice que el velo, cuando Él dijo consumado es y tembló, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, porque si una persona quisiera abrir el velo, lo abriría de abajo hacia arriba. Era una tela sumamente gruesa y pesada, pero cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, diciendo con esta muestra que Dios abrió el paso para que ya no solo el sumo sacerdote, sino todos los que crean en Él puedan entrar a su presencia. Pero en el contexto que tenemos aquí del Salmo 92, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solo los sacerdotes al lugar santo.
a donde todo mundo podía llegar, y así lo más cerca era el atrio. ¿A dónde? Así que estos dos árboles, o esta planta y este árbol, dice, plantados en la casa de Dios, en los atrios del Señor, florecerán. Ahora, siempre yo me pregunté, pero en el templo de Jerusalén, Paco, yo lo he estudiado, yo sé que a lo mejor alguien más lo ha estudiado más que yo, pues no hay un río, no hay una fuente de agua corriendo, porque el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, en la palabra de Dios medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dije, pero en el templo no hay corrientes. Eso decía yo. Pero cuando compartía yo esto, una persona que es amiga mía, casada con uno de mis pastores, investigó y dice la historia que abajo del templo de Jerusalén habían cavado cisternas de agua. ¿Qué habían cavado? Como aljibes, porque solo la fuente de bronce, Paco, el lavacro que estaba en el atrio, donde los sacerdotes se tenían que limpiar de tanto sacrificio y todos los mandatos que se limpiaran, cargaba 100,000 litros de agua. ¿Cómo llenarían eso? Dicen los historiadores que cargándole un cántaro a un burrito de un lado y otro del otro, tendrían que hacer casi 1,000 viajes en el burro para llenar el estanque de la fuente de bronce. Es que había unos cisternas abajo de donde sacaban el agua, y de donde las raíces de las palmeras y los cedros que estaban en los bebían el agua que necesitaban. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? La distinción es que cuando alguien no solo está en Cristo vivo, se encontró con Jesús, sino está plantado. ¿Está qué? Y se queda en un lugar donde Dios lo puso, porque Dios no se equivoca. Dios te planta en un lugar, y aunque las circunstancias, las tormentas vengan, pues las tormentas, si tú te refugias en Dios, hacen tu raíz y tu fortaleza plantarse más fuerte. La palmera tiene la característica de que lo mismo que tiene de alto, hasta 18 o 20 metros, lo tiene de profundo. La palmera florece en todos los climas, casi en todos, porque cuando no encuentra agua cerca, va más al fondo, va más al fondo. Muchos árboles y muchas plantas, cuando no encuentran agua cerca, se secan. Tienen poca profundidad de raíz, unos 2 o 3 metros, que no se me hace poca, 5 o 6 metros. Pero las palmeras pueden tener raíces de 20 metros, tan altas como son, porque no descansan hasta que encuentran agua. El cristiano, cuando pasa por un tiempo de sequía, una situación de dificultad, un verano intenso, símbolo de la prueba, el sol, símbolo de la prueba, hace que su raíz se meta más y se meta más y se meta más. Tú puedes profundizar tu raíz tanto como tú decidas, hasta beber del agua de vida que es Dios, que la da Jesús a través del Espíritu Santo. Y cuando estás no solo en la casa de Dios plantado, sino en el atrio, lo más cerca de la presencia de Dios, esto ya no es para todos. Aún en la vejez fructificarás. O sea, pasará el tiempo, y aunque tu fuerza y tu capacidad o tu habilidad externa mengue, tu espíritu, tu hombre interior crece. Tú en la vejez estás destinado a seguir dando fruto. Estás destinado, cuando estás pegado a la presencia de Dios, con esa raíz profunda, a estar vigoroso y verde cuando otros se secan y mueren. Pero no es para todos. Es para los justos que están en la casa de Dios plantados. Esta pandemia y esta crisis que vino, que no será la única, vino a desarraigarnos de la casa de Dios y de la presencia de Dios.
Las congregaciones reaccionamos a transmitir y lo estamos haciendo bien y se debe mantener, porque es una forma de que los que no pueden, a los que los doctores le dicen usted no puede ir, que son del sector vulnerable y están graves o con mucha dificultad, no pueden venir, pero ellos anhelan estar aquí, anhelan reunirse. Pero hay otros que la agarraron de farra, gira mundial, la vuelta al mundo en 80 meses. Y empezaron a ser presa del temor. El temor desarraiga la fe. El temor entra, la fe sale. La fe entra, que está basada en la palabra de Dios, en el oír de la palabra de Dios, el temor sale. Y vino una ola de temor y vino una ola de ahora comodidad. Pues ya no me congrego. Pues de levantarme, bañarme, arreglar a todos los chiquillos y las chiquillas y vámonos, y a veces sin desayunar por llegar, y ya llegué y mejor me quedo en mi casa hasta las 2 en chanclas mientras preparo mi huevito con jamón. Te estoy profetizando. Tengo una cámara en tu casa, veo la transmisión. Fíjate, Jesús nos dijo que si alguno quiere venir en pos de Él, se niegue y tome su cruz y le siga. Pero esta pandemia, a los que se quedaron en casa, digo, a todos nos pasó esa etapa, el temor, porque sí, vino una etapa de mucho temor por tanta muerte y tanto desinformación. Mucha información produjo desinformación. No se metieron suficientemente a la palabra para quitar o pelear contra el temor, y ahora se metieron a la comodidad. Si la razón por la que no te congregas no es una razón médica, donde estás impedido, quieres, pero pues tienes que ser sabio y cuidarte y cuidar a otros. Si lo que tú haces o los que hace, el que lo haga, se queda en casa por temor y por comodidad, está siendo presa de una trampa para desarraigarlo de la casa de Dios y de la presencia de Dios. No lo digo yo, ni te quiero condenar, líbreme Dios, yo les amo, pero es una trampa. Si el diablo se nos apareciera como un dragón echando azufre, todos lo reprendemos. Pero si se nos presenta como cuídate, quédate en casa. Ya tienes 10 años buscando a Dios, todos los domingos estás ahí, no tomas un fin de semana para tu familia. Sí, es cierto, pobre de mí, qué bonito soy, qué bello soy, cuánto me quiero, tanto que le he dado a Dios. ¿Ya le diste tu sangre? Porque ya se te olvidó que Él vertió toda su sangre hasta la última gota, y que Él nos compró. Ya no nos pertenecemos, y ahora ya no vivimos para satisfacernos a nosotros, vivimos para satisfacerlo a Él. Y no lo vamos a satisfacer por 1 año, ni por 5, ni por 10. Somos de Dios todos los días de nuestra vida, y ahora Él está en el trono y yo hago lo que Él me diga. Aunque va en contra de mi comodidad, yo doblo mi comodidad, porque Él está en el centro, en el trono de mi vida, y porque decidí seguirle, tomo mi cruz y me niego a mí mismo, y el temor lo enfrento, lo echo fuera. Temor a la muerte, temor al contagio, temor a la enfermedad, fuera de nuestra vida. Yo no voy a partir por una enfermedad o por una circunstancia, sino hasta que Dios lo tenga determinado. Mi vida, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Solo Él puede determinar cuándo llamarme a su presencia. Voy a ser sabio, voy a ser prudente, voy a cuidarme, pero no voy a dejar que el temor y la comodidad me desarraiguen de donde Dios me ha plantado para fructificar y crecer, para darle gloria a Él. Ya acabé, ya acabé, ya acabé.